zapallo cabutiá al horno es un plato o una guarnición deliciosa. Lo difícil es cortarlo. Hoy les vamos a enseñar un truco para cortarlo de manera fácil. Vamos a marcar sobre el tallo un cuadrado, perforando y generando 4 aristas. De una de esas aristas vamos a empezar a hacer el corte. El primer corte es el que cuesta un poquito más, cortamos hasta abajo, de la otra arista hacemos el segundo corte y así sacamos la primera porción del zapallo y vamos cortando sucesivamente del mismo tamaño cada porción. Y así, partiendo del punto central del tallo que hemos marcado, es mucho más fácil cortar el zapallo. Previamente lo lavamos y cepillamos muy bien porque lo vamos a cocinar con su cáscara. Queda mucho más sabroso. Ahora le quitamos las semillas. Vamos a cocinarlo al horno, vamos a poner en una fuente. Una vez que los limpiamos bien, cada porción de zapallo. Las vamos acomodando, limpiando y así completamos la fuente. Para dar sabor, humectar y confitar el zapallo, vamos a hacer un aliño con agua, vino blanco seco, aceite de oliva y agregamos miel. Revolvemos bien, agregamos sal, curry, esto aporta mucho sabor al zapallo, y un poquito de pimentón dulce. Sumamos un poquito de pimienta, alineamos bien y vamos acomodando los zapallos en la fuente para hidratarlos bien con este aliño. Colocamos el aliño, tratando de que todas las porciones queden bien humectadas. Vamos a agregar salvia fresca. Esto aporta mucho sabor al zapallo, queda muy bien. Y finalmente, acheto balsámico reducido. Un poquito para que aporte una acidez y un dulzor especial. Envolvemos con papel aluminio y llevamos al horno por 20 minutos. 20 minutos después, vamos a dar vuelta. Se empezó a cocinar, empezó a alargar mucho sabor la combinación de las hierbas con las especias y volvemos a llevar al horno por otros 20 o 25 minutos. Pasados los 20 minutos, el zapallo ya está listo. Para el toque final lo vamos a cocinar destapado 5 minutos de cada lado. Lo damos vuelta y dejamos que dore. En estos últimos minutos de cocción va a dorar y va a caramelizar. Y así tenemos listo nuestro zapallo caramelizado, dorado, con todos los sabores de la miel, del acheto, del curry, del pimentón dulce. Lo servimos con pimienta rosa, albahaca y tenemos una guarnición o un plato delicioso para disfrutar. Anímense a preparar.
Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.